Estoy grabando, ya. Les decía, bueno, primero que todo, bienvenidos. Les decía que la semana pasada vimos el capítulo 8 era teorema de Tales, hoy es semejanza de triángulo, tal vez se preguntarán, oye, ¿es posible que nos hayamos saltado capítulos? Sí, ciertos numerales, pero es porque considero que el orden que siguió el libro que estamos usando como texto guía no es el que yo utilizaría para enseñar la materia. Igual hay algunos capítulos que no es necesario que veamos porque hay materia que de geometría la sacaron, pero hay otros que sí, así que no se extrañen si la próxima semana ven un par de capítulos que están entre medio. ¿Ya? Pero después de teoría de metales lo que hay que hacer es estudiar evidentemente semejanza de triángulos. Listo. Entonces, semejanza de triángulo. Chiquillos, les pregunto, contéstenme por chat. ¿Saben la diferencia entre semejante, equivalente y congruente, verdad? Semejante significa a escala. Eso significa semejante. A escala. Uno es miniatura del otro. Equivalente significa igual área. Congruente, fíjense que congruente unifica estos dos símbolos. Igual forma, ¿cierto? A escala, pero del mismo porte, porque tienen igual área. Entonces este es idéntico. Lo que hoy día vamos a ver tiene que ver con la semejanza. Ojo, grábense esto. La semejanza se produce cuando una figura es la miniatura de la otra. O la gigantografía, evidentemente. O sea, cuando están a escala. Y eso se puede asegurar en algunas figuras geométricas, como por ejemplo los triángulos, cuando se cumplen ciertos postulados, que son los postulados de semejanza. Los postulados de semejanza son los requisitos mínimos para tú asegurar que dos triángulos son uno la miniatura de la otra. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de ángulo a ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo mayor, que son los cuatro postulados de semejanza? Bueno, ese tipo de cosas vamos a ver hoy, pero necesito aclarar el concepto de semejanza. ¿Por qué? Porque todavía hay alumnos que creen que si tengo dos triángulos, con todo ABC, y tengo acá otro, A', B', C', y tengo alfa, beta acá, y acá tengo alfa, beta. Ya, acá evidentemente se cumple el postulado ángulo, ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos congruentes, por lo tanto el tercero tiene que ser el mismo, y eso asegura que un triángulo sea miniatura del otro, sí. ¿Sabéis cuál es el problema? Que por extensión los alumnos dicen, entonces si tengo figuras de cuatro lados pasa lo mismo. Es decir, dicen, si tengo dos cuadriláteros, cuatro lados, con los mismos ángulos interiores, entonces son semejantes, y eso es falso. Caso típico, el cuadrado con el rectángulo, porque tú puedes tener un cuadrado, ángulos de 90 interiores y un rectángulo, ángulos de 90 interiores. ¿Quién me podría asegurar que uno es miniatura del otro? ¿Cierto que no? Por eso, los postulados de semejanza se usan para triángulos, y que quede claro. ¿Estamos? Ya. Acá dice, concepto de semejanza. Dos figuras son semejantes cuando existe correspondencia entre los vértices, de modo que los lados homólogos son proporcionales y los ángulos correspondientes son congruentes. O sea, tú tienes dos triángulos. Correspondencia significa que si yo tengo los triángulos desordenados en cuanto a la orientación respecto a los ángulos, yo los tengo que ordenar y volver a poner. Miren esto. Típica pregunta de prueba cuando te dicen, donde tú tienes un triángulo rectángulo acá. Ese triángulo rectángulo, ya este lado mide 5, este lado mide 13. Y acá te dicen, y además tienes acá un triángulo rectángulo. Y acá este mide 2 y este mide... No, filo, y te preguntan este. Ya, ahí. Y te ponen A, B, C, D, E. No sé si alcanzan a darse cuenta que este triángulo grande es semejante con este chico. ¿Y cuál es el fundamento? Son semejantes, uno es miniatura del otro, solo que están desordenados.
¿Y por qué? Porque tienen dos ángulos idénticos, claramente distinguibles. ¿Cuáles? Observen, por favor, que el triángulo grande tiene un ángulo de 90, un ángulo acá, en beta, que lo podemos poner beta, aquí, y un ángulo en alfa, ¿cierto? Ya, ahora observen lo que pasa con el chiquitito. El chiquitito también tiene 90 y beta, al igual que el grande. Tiene 90 y beta. ¿Se dieron cuenta que comparten el beta, este ángulo? ¿Tienen ángulo común acá? Por lo tanto, el tercer ángulo, que es este, para efectos del triángulo chico, también tiene que ser alfa. ¿Se entiende eso? O sea, acá se dio el ángulo-ángulo. Porque con dos ángulos, el tercero por defecto tiene que ser igual. Ya, ¿qué significa esto? Significa que tú puedes tomar esta figura y hacer esto, mira. Ojo, esto es lo más importante de semejanza. Tomas el triángulo grande, lo dibujas, y después tomas el triángulo chico, lo dibujas, pero lo dibujas en la misma posición. Pongamos alfa, beta. Alfa, beta. El grande, que va a ser este, la hipotenusa vale 13. El cateto de acá vale 5, que está frente a beta. El chiquitito, en cambio, la hipotenusa es mi incógnita, y frente al beta vale 2. ¿Verdad? Bueno, por Pitágoras, acá, sé que este cateto vale 12. ¿Me siguen? Y ahora puedo hacer una proporción. Mira, 3 es a 5 como X es a 2. ¿Se entiende? 3 es a 5 como X es a 2. ¿Estamos? ¿Claros? Te cruzas, 26 quintos vale X. ¿Se cacha? Mira, y mira lo que dice acá, que es súper importante. Dice, también puede ocurrir que los lados respectivos sean proporcionales. ¿Cachai? Que el cuadrado, 5, 5, 5, 5, y los lados del rombo, 3, 3, 3, 3. Pero eso no significa que sean semejantes, porque el cuadrado y el rombo, nunca uno es miniatura del otro. ¿Se entiende eso? Ya. En el caso que las figuras sean triángulos, no es necesario establecer la congruencia de los ángulos correspondientes y la proporcionalidad de todos los lados. Eso quiere decir esto. Cuando tú tienes dos triángulos, de hecho, no es necesario que tú pesquís los triángulos y para decir que uno es miniatura del otro, tengas todos los ángulos y también tengas todos los lados. Eso no es necesario. Se necesita un mínimo de información. Y eso mínimo de información para establecer semejanza entre dos triángulos tiene que ver con los postulados, y los postulados, precisamente, son los que me van a dar información mínima para yo poder asegurar que uno sea miniatura del otro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Son los famosos criterios de semejanza. Ya. El primero, de hecho acá en el texto dice ángulo, 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 en realidad debería llamarse ángulo, ángulo, porque el tercero por defecto tendría que ser el mismo ángulo. Y es lógico porque si yo tengo ABC y acá tengo 50, 70, y acá tengo otro triángulo y tengo 50 y 70 acá, si se dan cuenta, a ambos les falta el mismo ángulo, que es 60, ¿verdad? Por lo tanto, yo al asegurar que tenga los mismos ángulos interiores, basta para determinar que uno es miniatura del otro. ¿Se entiende eso? Ya, ¿qué efecto tiene el siguiente? Que tú puedes usar el teorema de Tales. ¿Se acuerdan que había el primer teorema particular que venía de las dos paralelas y las secantes exteriores que se cortaban acá afuera? Y yo les había dicho la clase pasada que este triángulo es semejante con este. ¿Por qué? Porque este ángulo que tienes acá adentro es igual que ese, pues son correspondientes, este es igual a ese y el tercer ángulo compartido es gamma, ¿verdad? Ya, acá conociendo un par de lados homólogos ya estáis listo.
par de lados homólogos es esto. Acá está el triángulo chico, alfa, beta, gamma, y acá voy a poner el grande. Alfa, beta, gamma. Homólogo significa que yo tuviera este y este. Entonces ponte tú, si a mí me dijeran que este es 2 y este es 6, con esa información, y teniendo los ángulos interiores, ojo, ya sé que los lados del grande, que en este caso serían estos, son todos amplificación por 3 de los homólogos del triángulo chico. ¿Se entiende eso? Entonces con eso ya sé en qué razón está ese con este, que es de 1 a 3, y este con este, de 1 a 3. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora bien, este criterio es el más popular de todos, el que normalmente les va a aparecer. Pero hay otros que también se utilizan, como por ejemplo el criterio lado, lado, lado. Este. El criterio lado, lado, lado implica que dos triángulos van a ser semejantes si los lados correspondientes son proporcionales. Acá no vas a conocer ángulos, sino que te van a dar valores numéricos. Fíjense por favor que el original mide ABC y se supone que el semejante mide una constante por cada uno de esos lados. O sea, están amplificados por un mismo número. Mira, por ejemplo, si esto fuera 7, 8, 9 y el K acá fuera 2, pues entonces sería 14, 18, 16. ¿Se entiende? Mira, ¿en qué razón está S con S? La razón es K, que en este caso es 2, porque sería dividir ese lado por este. Y ahí se va el B con el B y te queda K, que en este caso yo lo usé como un 2. ¿Se entiende eso? Pero ojo, acá no tienes ángulos, tienes lados, ¿cierto? Es decir, la razón en la que van a estar, dependiendo cómo lo leas, si lo lees de acá para allá es de 2 a 1, y si lo lees de acá para allá es de 1 a 2, ¿cierto? Porque también importa el orden, y acá, ojo, no sabemos en qué orden lo piden, porque me tendrían que haber dicho en qué razón se encuentra el triángulo este respecto a este, y ahí te dan el orden. Tengan ojo con eso también, porque te lo pueden dibujar así, y te lo pidan S en razón de este, y sería 2 a 1. ¿Se cacha? Ya. El lado, ángulo, lado y el lado, lado, ángulo requieren lados para hacer la comparación. Ojo, las demostraciones de estos postulados que tienen acá, yo la tengo en video y la pueden ver. No es del parte de este curso, porque me demoraría igual sus 20 minutos para hacer las demostraciones. La idea es que lo manejen, y el que quiera ver las demostraciones, que ya son con trazos auxiliares, las puede ver en el canal, están ahí. Pero sí les voy a mostrar los criterios. Lado, ángulo, lado, ¿qué implica? Fíjense el orden en que te lo nombran. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados correspondientes proporcionales, dice, y los ángulos comprendidos entre estos dos lados congruentes. Congruente significa idéntico, recuerden. A ver, ¿qué tiene que pasar? Si tienen dos lados correspondientes proporcionales, significa que, ponte tú, acá tomaron al B y al C. Si te das cuenta, en el triángulo DEF tienes también esos mismos lados y están amplificados por la constante K, por un número. K es un número, ¿se entiende? Y el ángulo formado por esos dos lados que tú tomaste es el mismo, mira, alfa y alfa. ¿Cómo se podría ver esto en la práctica? Que tú tuvieras dos triángulos, en cualquier situación, ya un triángulo y un triángulo, ponte tú. Ya, y acá tenéis 30... Acá tenéis 30, y este vale 7, 10, y este vale 21 y 30. Con esos elementos mínimamente aplico lado, ángulo, lado, y significa que este ángulo de acá, si es que lo encuentro, lo puedo copiar acá también. Por lo tanto, conociendo dos, ya conozco este de acá, que sería idéntico acá. ¿Se entiende? Ya sé en qué razón están. 1 es a 3 si lo leo hacia la derecha, 3 es a 1 si lo leo de aquí para allá. Por lo tanto, si sé alguno de estos lados, también puedo sacar el del triángulo siguiente. ¿Se entiende eso?
Repito, las demostraciones de esto están en el canal. ¿Se entiende? Pero también está el criterio lado-lado, esto se llama lado-lado, ángulo mayor, esa expresión, ángulo mayor. Y se usa fundamentalmente para triángulos rectángulos, ¿ah? Respecto a la hipotenusa se usa. Es como un caso bien específico. Ya dice, dos triángulos van a ser semejantes, o sea, repito, ¿qué es lo que quieres encontrar? ¿De qué manera demostrar que este triángulo es la miniatura de este con el mínimo indispensable de información? ¿Se cacha? Ya. Entonces, acá dice, si usted tiene dos triángulos y tiene, mira lo que dice, dos triángulos son semejantes, ojo, si tienen dos lados correspondientes proporcionales y los respectivos ángulos opuestos a los lados mayores son congruentes. A ver, acá tenéis dos lados, B y A. ¿Estamos? Ya, entonces, el criterio lado ángulo mayor dice, si usted tiene dos triángulos y quiere demostrar semejanza, también puede pasar que tenga esos dos lados. Ojo, ¿cuál de los dos lados es mayor? Fíjate que abajo me está diciendo que vamos a tomar al mayor a este. ¿Estamos? Ya. Lo que tiene que pasar es tomar esos dos lados y el ángulo opuesto al lado más largo, ¿cachai? Que si este es el lado más largo, el ángulo opuesto es ese. ¿Se entiende? Ya, tiene que ser el mismo ángulo. Estos dos estar en razón con los de acá, que son los mismos y el lado mayor también opuesto al ángulo. Es decir, si tú tienes dos triángulos, ya, y ponte tú, este es ABC, DEF. Vamos a tomar como lado mayor a este, ¿ok? Por lo tanto, el mismo ángulo tiene que estar acá arriba. Supongamos que ahí hay un 100 y acá hay un 100. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, este tiene que estar en razón con este y este tiene que estar en razón con ese. ¿Se entiende? ¿Viste que es el ángulo contrario al lado mayor? Entonces, ponte tú, si este de acá fuera ya 15 y este de acá fuera 5, ¿cachai que el lado mayor es ese? Ya, entonces este con este tiene que estar en la misma razón respecto a estos dos. 30, 10. Ya. Ya, ¿se entiende entonces? Porque si ese es 15 y este es 30, ¿cachai que está amplificado por 2 y este está amplificado por 2 y te da el de acá? Con esos datos mínimamente puedo asegurar que este es semejante con ese. Y si son semejantes significa que si este es alfa, este también. Que si este es puntito, este también. Sé en qué razón está cada lado, de 1 a 2 y lo leo hacia la derecha, por lo tanto S es la mitad de S. ¿Se entiende? Ya, gracias chiquillos. Ya, homotesia lo voy a ver el domingo, ¿ya? Porque necesito pasar a otra cuestión. Ahora, para tranquilizar a los muchachos, la homotesia no es más que un ejercicio de semejanza. Lo que pasa es que necesitas un punto desde donde hacer la homotesia, pero eso lo voy a explicar después. Mira, pero es esto. Si tú tienes, ponte tú esta figura, esto es una homotesia, tenía esta figura, ¿ya? Y tú sabes esa medida, el AD, y conoces a' de', inmediatamente sabes cuál es la razón de semejanza entre esta figura y esta. ¿Por qué inmediatamente lo sabes? Porque necesariamente la figura original y la homotética significa semejante. Tú agrandas una figura en función de un número k o de un número lambda, en verdad. Ya, ponte tú, te dicen ya k vale 2. Si k vale 2 significa que si ese es 10, este es 20. Que si ese es 8, este es 16. Que si este es 15, este es 30. ¿Me siguen? Ya, el punto es que la constante k, esa, que es el factor homotético, el factor de homotesia,
o razón de homotecia también le llaman, puede ser una fracción o puede ser un número negativo. Cuando son fracciones, significa que la original se achica, cuando son números mayores a 1, la original se agranda, ¿se entiende? Porque es homotético, la razón representa el homotético, si es 2 partido por 1, es homotético partido por original, esa es la razón de homotecia. Entonces, por eso que el 2 significa que lo dupliqué, ¿se cacha? Y si te dicen un medio, significa que lo achicaste a la mitad. Pero desde un punto, tú haces esto, o sea, necesitas un punto desde donde hagas la razón de homotecia, ¿se entiende? Y también puede ser negativo, que en verdad representan rotaciones de 180, pero eso, como les digo, lo vamos a ver entre el domingo y la próxima semana, porque la próxima semana tengo que ver esto, que es homotecia, y tengo que ver transformaciones isométricas y congruencia. ¿Ya? Ya. Ojo, miren esto. Acá donde dice teorema de la semejanza, esa cuestión que está ahí, yo se las voy a explicar con un ejemplo y van a quedar peritos al toque. Miren esto, miren esto, miren esto. Esto es bacán, porque la gente dice, oh, nunca se me hubiese ocurrido. Miren esto. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo, por favor. 3, 4, 5. ¿Ya? Y también tenemos abajo otro triángulo rectángulo que mide 6, 8, 10. Ya, este es el ABC, este es el DEF. Primero, ¿en qué razón están los lados de este respecto a este? De ABC respecto a DEF. De 1 es a 2, ¿verdad? Entonces tú pones la razón de lados es de 1 es a 2. ¿Está claro, cierto? Miren esto. Si yo tengo dos figuras semejantes, que puede ser un cuadrado, un pentágono, una circunferencia, y tengo la razón de los lados, alguien dirá, pero circunferencia, ¿a qué lado te referí? Bueno, al que aplica, entre comillas, como lado, que en la circunferencia es el radio, ¿verdad? Ya, tenía una circunferencia, y acá tenía otra. Mira. Mira, si esta tiene radio, ponte tú 1, y esta tiene radio 3, entre comillas, la razón de los radios, mejor vamos a poner, es de 1 es a 3, ¿cierto? R1 con R2. ¿Se entiende eso? Que vendrían siendo como los lados. Pero cachen esto. Los perímetros ahora. El perímetro de este es 4, 7, 12. ¿Me siguen? Y el perímetro de abajo es 8, 18, 24. Simplifícalo, ¿cuánto es? 1/2. O sea, cuando tengo triángulos semejantes, la razón de los lados es la misma razón que los perímetros. ¿Se entiende eso? Mira, 1/2, 1/2. Y miren la circunferencia, esa es la razón de los radios. Pero la razón de los perímetros, o sea, P1, P2, ¿cómo se saca el perímetro de circunferencia? 2pi por r, ¿cierto? Sería 2 por pi por 1, y el otro es 2 por pi por 3, simplifico, 1/3, mira, son iguales. Perímetro y lado. ¿Se entiende hasta ahí? Área. ¿Cómo se saca el área del triángulo? Base por altura partido por 2. 3 por 4, 12, partido por 2 es 6. Área, 6 por 8, 48, partido por 2, 24. Simplifico y eso es 1/4. Cacha, si tengo un triángulo, dos triángulos semejantes, en razón de 1 es a 2, la razón de sus perímetros es la misma y la razón de sus áreas es la razón de sus lados al cuadrado. Siempre se cumple. O sea, acá la razón de las áreas debería ser 1/9, porque es la razón de sus lados, que en este caso serían los radios los que operan como radios, al cuadrado. Veamos si es verdad. Mira, R1, R2. En verdad no es R, es área. Área 1, área 2. Es pi por r cuadrado, ¿cierto? Radio acá, 1 al cuadrado. Y este es pi por r al cuadrado, que es 3 al cuadrado es 9. Simplifico, 1/9. ¿Se entendió?
Eso pasa en todas las figuras geométricas semejantes. Alcanzan a cachar que dos triángulos equiláteros son siempre semejantes, ¿verdad? ¿Sí? Y dos circunferencias siempre, viste que tienen siempre los mismos ángulos por dentro, tienen siempre la misma forma. Dos cuadrados siempre van a ser semejantes, pero dos rectángulos no. ¿Cachai? Que tiene que ver con el concepto de figura regular. Dos figuras regulares, o sea, la misma figura, evidentemente, dos pentágonos regulares van a ser siempre semejantes. ¿Qué significa eso? Dos pentágonos regulares siempre mínimamente van a ser semejantes. Podrían ser congruentes si el K, que es el número por el que multipliqué al original, si es que hay un original, fuera 1 o menos 1. ¿Se entiende eso? Que sería el caso de una homotesia, ¿viste? Que se puede multiplicar por un factor negativo para dejarla en 180. ¿Se entiende el concepto? Claro, ¿verdad? Ya, eso que les expliqué acá, espérate, ¿lo copiaron? Ya, ¿por qué se los digo? Porque acá, lo que les dije de lados, perímetro, área, es lo que está explicado acá en teoremas de semejanza. Ya, voy. Ok. Si tú tienes dos pentágonos regulares, o tú tenías ese y tenías otro regular, significa que son necesariamente semejantes, ¿cierto? Ya, imagínate que te dijeran que la razón entre el área del pentágono A y el pentágono B, la razón de las áreas, es K cuadrado partido por 9. Y te dicen, ¿en qué razón está ponte tú esto, es A, B, C, mira, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y te dicen, ¿en qué razón está esta diagonal y su correspondiente al otro lado, que sería esa? ¿En qué razón están las diagonales? Entonces tú tendrías que decir, si esa es la razón de las áreas, yo saco raíz a la razón de las áreas y tengo la razón K dividido en 3, que sería la razón correspondiente a los lados, al perímetro y a cualquier medida unidimensional, que tiene solo largo, que sería esa, ¿cierto? Por lo tanto, esa sería la razón entre esa diagonal y esa, que en realidad todas estas diagonales valdrían lo mismo, medirían lo mismo, perdón, y todas estas diagonales medirían lo mismo porque es una figura regular. ¿Me siguen? Ya. Miren lo que dice acá, ejemplos de semejanza. Sí, solo en figuras regulares, José Antonio. A menos... Sí, espérate. Es que yo me imagino que tú me estáis preguntando el tema de que las figuras regulares, todas las figuras regulares entre sí sean semejantes. ¿Eso me estáis preguntando? ¿O me estáis preguntando la aplicación de esto? No, por la aplicación se cumplen todas las figuras. Pues sí, de hecho, estas figuras que yo te expliqué acá no son regulares. Estas no son figuras regulares. No, esto que tienes acá se cumple siempre en pares de figuras semejantes. No solo las regulares entre sí, del mismo tipo, son semejantes, también son las que cumplen los postulados, que recién los vimos. ¿Se cacha? Entonces, ya, ¿cachaste, Quiro, cierto? Ya, miren ahora, bueno, yo les iba a mostrar este. Ejemplo 1. Este ejemplo donde tú tienes paralelas entre DE y AB no es más que aplicación del teorema de Tales. ¿Se acuerdan que el teorema de Tales era transversal? Transversal. Tienes un triángulo semejante a otro. ¿Lo ven, verdad? ¿Viste que son paralelas? Este con ese. Y acá tengo gamma. ¿Me siguen? ¿Cachai que se cumple el ángulo-ángulo?
viste que tienen ángulo común, y de hecho al haber paralelas, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé paralelas hace una semana atrás? Yo tengo alfa acá, tengo alfa acá. ¿Se entiende? Ya, eso es lo que les dice esto. En el ejemplo 2, también se los mostré hace un rato, es evidente que acá tenéis semejanzas de triángulo. ¿Por qué? Porque comparten ángulo en beta. Mira, y el grande tiene 90 y beta, y el chiquitito tiene 90 y beta también. Por lo tanto, este ángulo es igual a ese. Entonces, ¿cómo se resolvería? Dibujándolo en la misma posición, reorientación geométrica, poní el beta acá, ponís punto, punto, y así semejantes. ¿Sí? S es a S como S es a S, en fin. S es a S como S es a S. ¿Se cacha? Acá, conocen el teorema de Euclides, ¿verdad? ¿Sí? Ya, pues, el teorema de Euclides, de hecho, ¿se acuerdan que el teorema de Euclides era esto? Q, P, H sub C, este era A, este era B, este era C. Acá habían 90 grados, acá hay 90 grados. Y les decían, número 1, que P por Q era H sub C al cuadrado. 2, que cada cateto al cuadrado es igual a su proyección por toda la hipotenusa. Proyección me refiero a esto, imagínate que acá está el Sol, esto se lo expliqué a los Pérkines. Si ahí está el Sol, el B proyecta una sombra acá. Y si acá hay un Sol, el A proyecta esa sombra. ¿Se entiende? Entonces, eso al cuadrado es igual a Q por todo. B cuadrado es igual a Q por C. Y A cuadrado es igual a P por C. Y 4, que por esto, o sea, cateto por cateto partido por hipotenusa es la altura. ¿Se acuerdan que les dijeron todo eso, cierto? La pregunta es, ¿saben por qué es verdad todo esto? Esa es mi pregunta. ¿Quién sabe? ¿No? Semejanza, ¿bien, Quirós? Ya, es la semejanza. Les voy a mostrar. Miren esto. Ojo. Tenía un triángulo rectángulo con un ángulo 90 y acá también tenéis 90 grados para allá. Miren esto, voy a poner un alfa acá y un beta acá respecto al triángulo grande. Tengo 90, tengo alfa y tengo beta. Si se dan cuenta, alfa más beta es 90. ¿Me siguen? Ya, si alfa más beta es 90, miren lo que hay acá. Tengo 90, tengo alfa, por lo tanto eso de acá tiene que ser beta. Se me cayó la transmisión. ¿Me escuchan? Ya, repito. Tengo 90 alfa, por lo tanto este es beta. ¿Se entiende por qué? Porque alfa más beta es 90. Entonces, si tengo 90 y tengo alfa, este tiene que ser beta. Fíjate que acá tengo un beta. Y acá tengo, acá tengo un 90 y ahí tengo un beta, por lo tanto ahí tengo un alfa, ¿verdad? Miren por favor los ángulos interiores del triángulo grande, del triángulo mediano y del triángulo chiquitito. ¿Cachai que los tres triángulos tienen todos los ángulos congruentes? O sea, todos tienen 90, alfa y beta. ¿Claro? Entonces cuando Quirós dijo viene de la semejanza, tiene toda la razón. Porque Euclides, para encontrar estos 4 valores, ¿saben lo que hizo? Hizo esto. Dijo, bueno, dibujo el triángulo grande, dibujo el triángulo mediano, dibujo el triangulito chico.
Este de arriba va a ser el grande. Entonces, en el grande la hipotenusa es C, frente a alfa vale A y frente a beta vale B, ¿verdad? Son estos lados, A, B, C. Este va a ser el mediano, y este es el mediano. Fíjense que la hipotenusa es A, frente a alfa vale P, y frente a beta vale H sub C. ¿Me siguen? Y en el chiquitito, la hipotenusa vale B, frente a alfa vale H sub C, y frente a beta vale Q. Ya. Euclides lo que hizo fue, tengo tres triángulos semejantes, y se puso a hacer teorema de Tales. Teorema de Tales, y hizo muchísimas combinaciones, pero después de un tiempo se dio cuenta que con 4 de esas combinaciones de teorema de Tales lograba calcular todos los lados pertenecientes a este triángulo y la altura correspondiente al ángulo recto de arriba. ¿Me siguen? Y esos 4 fueron estas. Entonces, ¿de dónde habrá salido esa? P por Q es igual a H sub C al cuadrado de acá. Mira. S dividido en S es igual a S dividido en S. ¿Se ve? Mira, escríbela. P partido por H sub C es igual a H sub C dividido en Q. Multiplicas cruzado. P por Q vale a H sub C al cuadrado. ¿Se entiende? B, acá. ¿De dónde habrá salido que B cuadrado es igual a Q por C? Miren esto. Tomó S es a S como S es a S. ¿Se entiende? O C es a B como B es a Q. Entonces, C es a B como B es a Q. Multiplico cruzado, B cuadrado es igual a C por Q. Ahí está el segundo. ¿Se entiende? Así lo sacó. Si te das cuenta, ni siquiera necesitas aprenderte de memoria esto, porque los puedes deducir a través del teorema de Tales. ¿Se cacha? Y de hecho, este de abajo, ese, se puede sacar también de otra manera, aparte de la semejanza. Porque ese de abajo se puede calcular así. A es a C, como H sub C es a B. Multiplicáis cruzado y después pasáis dividiendo el C y te da. Pero también se puede, ojo, por área. Mira, ¿cómo se calcularía el área de este triángulo rectángulo? Por ejemplo, cateto por cateto partido por 2, ¿verdad? Entonces, A por B partido por 2 sería área. Pero también podrías hacerlo como base por altura partido por 2. ¿Se entiende? Base C por altura partido por 2. C por H sub C partido por 2. Amplifico por 2. Ahora pasa el C dividiendo A por B partido por C, vale H sub C, y ahí está. ¿Se cacha? Aplicación de semejanza. Por eso que siempre, cuando le empecé a mostrar el teorema de Tales, les dije, muchachos, teorema de Tales, el que lo entienda está al otro lado porque va a cachar todo geometría, porque las demostraciones se pueden hacer a través de semejanza. Es más, incluso el teorema de las cuerdas, por ejemplo, se podría demostrar. Ya, acá tienes el teorema de las cuerdas que dice que EP por PB es igual a DP por PA. ¿Se acuerdan del teorema de las cuerdas? Que dice que cuando dos cuerdas se cortan dentro de una circunferencia, los dos trazos, S por este, es igual a ES por este. ¿Cierto? Ya. Es verdad lo que dice Monteónico. Miren, el teorema de las cuerdas dice que cuando tú tienes una circunferencia, si tienes cuerdas, las cuerdas A, B, C, D. Las cuerdas son segmentos interiores de una circunferencia que cuando se cruzan, mira, es una cuerda, la cuerda más grande, más larga de una circunferencia es el diámetro. Y a dos cuerdas cruzadas, ¿cachai? Que se dividen en ese y ese pedazo, se cruzan en el punto P, bueno, el producto de esos dos pedazos es igual a este producto. Ese es el teorema de las cuerdas. El tema es que
Si esto es A, si esto es B, si esto es C, si esto es D, significa que A por D tiene que ser igual a C por B. Eso es teorema de las cuerdas. ¿Se entiende eso? Eso es lo que voy a demostrar. Entonces, miren, si yo digo que este es alfa, mira, si ese es alfa, significa que este arco es 2 alfa, ¿cierto? Porque acá tengo alfa. ¿Se cacha? Ya, pues entonces este de acá también es alfa. ¿Lo ven? Este ángulo de acá es opuesto por el vértice a ese. Es decir, ese ángulo con ese tiene que ser igual por ángulo, ángulo, ángulo. ¿Se entiende hasta acá? Si tú tienes entonces esos dos triángulos, los dibujas, mira lo que va a pasar. Primero tengo acá el triángulo ABP. Y arriba tengo el triángulo... Espera, voy a poner los ángulos. En A es punto, en B es alfa y en P es beta. Entonces acá tengo que poner beta, alfa, punto, ¿cierto? Ya, entonces en punto es C, en alfa es D y en beta es P. ¿Me siguen? Ya, ojo, frente a alfa vale A. Frente a punto vale B. El otro. Frente a alfa vale C. Frente a punto vale D. Ya, entonces ahora hago el tales. A dividido en B es igual a C dividido en D. A dividido en B tiene que ser igual a C dividido en D. Multipliquen cruzado. A por D tiene que ser igual a C por B. Fíjense que ahí está el teorema de Tales. Y lo hicimos por semejanza de nuevo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Ya, ahora les voy a mostrar un ejercicio que yo lo hice en la clase de Perkins hace un tiempo atrás, pero que es súper útil que todos lo vean, incluso los que estuvieron en la clase de Perkins, porque es una pregunta que igual es cazabobos. Te dicen alfa, alfa, acá te dicen D, te dicen E, te dicen C, te dicen B, te dicen A. Ya te dicen, ¿en cuál de estas figuras tienes un par de triángulos semejantes? Ya, primero, yo no he dicho que estas sean paralelas, que conste. Pero te dicen que ese ángulo y ese ángulo son alfa. ¿Estamos? Si te dicen que son alfa, fíjate por favor que este ángulo de acá con ese tienen que ser iguales porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, el tercer ángulo también va a ser igual. ¿Y eso qué significa? Que son semejantes. ¿Se entiende eso? Segundo par, veamos si son semejantes. El clásico, que ustedes ya a esta altura lo cachan, te tiran un triángulo que podría ser triángulo rectángulo, y acá arriba te tiran un ángulo recto también, y te dicen, puta, que este es 6, que este es 25, que este es 15, así. Y te dicen que este es A, E, B, C, y te preguntan si son o no son semejantes. No sé si alcanzan a ver que son semejantes también y no necesitas estos números. ¿Por qué? Porque ese triángulo con este triángulo comparten ángulo en B. Aquí. Y además los dos tienen ángulo de 90 grados, por lo tanto el tercer ángulo, que es ese, tiene que ser el mismo. ¿Se cacha? Eso significa que el triángulo que tienen acá es miniatura del grande. Entonces los puedes dibujar como por eso le hice el teorema de Euclides. Y los dibujó así, dijo S es a S como S a S. ¿Se entiende eso? Ya, y tercer caso, tení 18, 27, y acá tenéis 3, 12, 18, y ahí tenéis 5, y acá tenéis 16. Entonces acá tenéis C, A, D, E, B. Y te dicen, ¿esos son o no son semejantes?
Ya, fíjate que no tienes ángulos, como lo hiciste arriba. ¿Cómo podrías probarlo por el lado, lado, lado? ¿Cierto? Ya, pero ¿cómo lo harían? Les doy un par de minutos para que lo piensen. Ya, lo digo. Como no tienes ángulos, dibujas el grande y dibujáis el chico abajo. Ya, el grande, ordénalo según ese es el lado más largo, ¿cierto? Que es 27. Ya lo vamos a poner acá. Este que es 24 lo vamos a poner abajo, que es el mediano, y el 18 acá, que es el más corto. Se cacha que es el más grande, mediano, más corto. Por lo tanto, abajo vas a poner más grande, mediano, más corto para ver si se da razón entre ellos, y si se da serían semejantes. ¿Se entiende? ¿Cuál es el más largo acá? El 18, ¿verdad? El mediano es 16 y el más corto es 12. ¿Se entiende? Entonces ahora tienes que comparar ese número y ese número. Si los simplificas por 6, ¿cuánto te da? 13 es a 2, ¿cierto? Ese número con este número, si los simplificas por 8, ¿qué número te da? Te da la razón, 13 es a 2. El 27 y el 18, si los simplificas por 9, ¿qué razón te da? 13 es a 2. Por lo tanto, son semejantes. ¿Se cacha? ¿Se entiende, verdad? ¿Ya? Pórtense bien, chiquillos lindos. Y cuídense. Un abrazo. Los espero en clase. Harta clase.